Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Herrera y el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Cristóbal Jovín, postular de decanato por parte de la lista Crítica y Acción. Esta entrevista consta de 22 preguntas hechas por los estudiantes de Historia con el objetivo de poder satisfacer esas dudas que tenemos aún los estudiantes sobre nuestros postulantes en el decanato. Esperamos que ese contenido pueda ser de su grado y sin más retraso vamos a empezar. ¿Cómo está, profesor Jovín? Eh, Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por invitarme y discutamos y debatamos. Es importante que todo el mundo sepa qué planes uno tiene para el decanato. Claro que sí. Le explico cómo va a ser la metodología del trabajo. En total son 22 preguntas. Esperamos que yo en un minuto pueda leer las preguntas. Usted en máximo 3 minutos me responde. Sería como un ping-pong. Yo le pregunto, me responde hasta que caemos en los ejes, que son 4 ejes en total. El primer eje es el académico con 9 preguntas. El segundo es el económico con 5 preguntas. El tercero es el social con 4 preguntas. Y el último es el político estudiantil con 4 preguntas también. Si tiene algo que acotar antes, profesor, tiene la palabra y si no empezamos. Empecemos nomás. Ok, empezaré con el eje académico. Primer punto es la malla 2009-2018. Las dos últimas mallas de la escuela no tienen un cambio sustancial entre sí, pues los temas son similares y eso se corrobora al observar la tabla de equivalencia entre las mismas. Al mismo tiempo, los estudiantes de la malla 2009 se ven forzados a no detenerse en sus estudios por el miedo a atrasarse uno o más años y por el problema que la convalidación y los cursos requisitos se les plantean para seguir estudiando. Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿se está haciendo un seguimiento entre los objetivos de la malla y los egresados de la carrera para saber si esos objetivos se están alcanzando? Y otra pregunta sería, ¿cómo la facultad puede ayudar a los estudiantes de la base 16 y 17, o sea, de la malla 2009, a enfrentar esos problemas de atraso de su malla? Tiene 3 minutos, por favor. Bueno, te contaré la experiencia que tengo en historia, que muchos de ustedes la conocen. Ha sido una preocupación nuestra de que los estudiantes no se retrasen. Sobre todo hubo bastantes problemas con los seminarios de tesis, porque en la antigua malla habían 6 seminarios de tesis que si uno no aprobaba el primero, no podía seguir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿no? Entonces ahí se generaba un cuello de botella muy grande. Y también otros cursos que también los estudiantes se habían retrasado. ¿Qué hicimos? Hicimos una política bastante sencilla que fue abrir los cursos de la malla 2009, muchas veces pegándolos con los cursos de 2018, simplemente para que no hicieran convalidación los estudiantes, ¿no? Era una forma de avanzar y que no se atoren. Hubo cursos que sí se abrieron especialmente, sobre todo los seminarios de tesis, porque no tienen una correlación tan fácil. Y empezamos como el seminario 1, que yo lo dicté, ahora estamos en el seminario 2, que lo está dictando Daniel Morán, y así sucesivamente lo vamos a hacer para que los estudiantes no se atrasen con los seminarios, ¿no? Y con respecto a tu segundo punto, algo que es importante es que las mallas se cambian, pero tampoco se cambian digamos, un 100%. Usualmente cuando uno discute cómo cambiar una malla, uno cambia un 10, un 20, un 25% máximo de una malla. En algunos puntos, por ejemplo, yo perdí en algunas discusiones sobre la actual malla. A mí me hubiera gustado un curso obligatorio de técnicas cuantitativas, a pesar de que yo, como tú sabes, hago historia política, digamos, no hago historia económica, no utilizo métodos cuantitativos, pero sí consideraba que era importante que los estudiantes llevaran un curso de métodos cuantitativos porque les iba a servir no solamente para la investigación, sino también para su vida. Entonces, me parece que no hay que reñir la historia con los números. También la doctora Manarelli perdió la batalla de historia y género, no fue obligatorio, sino es optativo, ¿no? Pero regreso al punto que, digamos que cuando uno cambia una malla, uno cambia un 15, un 20% máximo de la malla, ¿no? Y se hacen pequeñas correcciones, ¿no? Sí, profesor. La siguiente pregunta sería acerca del CERCEU. No sé si usted conoce cómo trabaja el CERCEU. Hoy en día la capacitación y utilización profesional, o sea, que es indispensable para tener herramientas para adaptarnos como historiadores, no mercado laboral.
En unas facultades el CEU brinda cursos que cumplen con esta misión de ayudarle al profesional que egresa. Sin embargo, ¿usted por qué cree que en el CEU, en las sociales al menos, no cuenta con ese tipo de prácticas? De llegar al decanato usted, por ejemplo, ¿cómo haría para conectar el CERCEU con las demandas académicas y laborales de los estudiantes? Tiene 3 minutos también. Bueno, todo depende de carrera en carrera, de escuela en escuela. El CERCEO va a funcionar de modo diferente. En líneas generales, lo que estamos planteando en nuestra política de decanato es vincular la facultad con, la, con el Estado, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con las instituciones académicas, digamos, amarrar mejor a través de convenios y también fomentar vínculos personales para que se encamine mejor, digamos, esta fluidez entre el mundo de la facultad y el mundo externo a la facultad. Un minuto, disculpa, me había olvidado de apagar mi celular. No hay problema, profesor. Ya. Digamos, hay que darle una mayor dinámica al CERCEU. El CERCEU ha hecho algunas cosas interesantes, pero más de orden académico, ¿no? Digamos, de historia global, etcétera. Pero sí, digamos, hay que repensar el CERCEU, como hay que repensar también los laboratorios, digamos. Luis Alberto Sánchez, si no me equivoco, era el que decía que la universidad no es una isla, ¿no? Digamos que uno tiene que lanzar redes al conjunto de la sociedad, del Estado y la economía. Ahí también juega un rol, creo que muy importante, los egresados. Los egresados te hacen también todo un eslabón muy importante eh, para las prácticas preprofesionales y para el trabajo. Digamos, cuando estudiantes sanmarquinos tienen buenos puestos, van jalando otros estudiantes. Eso es algo normal en todas las universidades, uno lo ve. Digamos, una de las fuerzas, por ejemplo, de otras universidades es que tiene egresados bien colocados que van ayudando por una cuestión de vínculos personales, de redes, vamos estableciendo. Eh, hay espacios que hemos ganado, por ejemplo, si tú ves la Comisión Bicentenario, hay estudiantes sanmarquinos ahí trabajando, si también en la Biblioteca Nacional hay estudiantes sanmarquinos, bueno, también el archivo, etcétera, pero yo creo que hay que ampliar la gama, ¿no? Y el Ok, CERCEU profesor. tiene un rol importante en ello. Otra pregunta que queremos hacerle es sobre el ISHRA, que usted lo conoce bien. La facultad cuenta con, ya sabe, 2 centros de investigación y uno de ellos es el Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Sin embargo, este no ha tenido el apoyo ni los recursos necesarios para consolidarse como un instituto de investigación histórica de renombre, ¿verdad? Entonces, usted, bueno, su lista postulante al decanato, ¿tiene un plan para fortalecer los centros de investigación de la facultad? ¿Y qué medidas concretas, realizables, propone para sacar adelante al ISHRA? Bueno, el IRRA ha cambiado radicalmente en relación de lo que fue en la época de Pablo Macera, digamos, donde generaba una gran, eh, una gran investigación autónoma de largo aliento. Yo he trabajado en el IRRA, por ejemplo, en la historia de los precios, en la historia de los diezmos, en recopilación de fuentes para Bolivia, en la cuestión de las haciendas, digamos. Macera sí lo pensó con grandes temas, ¿no? Yo creo que el ISRA tiene que ser pensado a dos niveles, yo creo, ¿no? O sea, conseguir algo de fondos. Eh, no hay mucho, la última vez en un debate lo dije, no hay muchos fondos, pero sí se pueden derivar algo de fondos, algo de apoyo, y que no se convierta en una mesa de partes, que lamentablemente los institutos de investigación se están convirtiendo en una mesa de partes también por la poca autonomía que les da el vicerrectorado de investigación, excepto que tienen una revista y es una mesa de partes para los proyectos de los profesores. Creo que lo que se debería buscar en ISRA y en otros institutos son proyectos de largo alcance, de 2 o 3 años, que envuelvan una cantidad importante de docentes y estudiantes, ¿no? De un modo, es un poco de mal gusto dar un ejemplo de uno, pero por ejemplo lo que hice con Historia de las Elecciones fue algo interesante, fue un proyecto que participaron creo que unos 14, 15 estudiantes
todos ellos con tesis, se publicó un libro, pero duró un proyecto de 2 o 3 años. Entonces, con eso le vas dando vida a los institutos, ¿no? Lo que le falta al ISRA y a los otros institutos es tener grandes proyectos en relación a una preocupación nacional y con un sello propio. Y eso te va jalando otras, eh, 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 financiamiento, espacio para los estudiantes, para los profesores, etcétera, ¿no? Digamos que no se queda como una mesa de partes, que es el peligro que puede ocurrir, sobre todo a partir de lo que ha ocurrido con el vicerrectorado de investigación, ¿no? Que no ofrece mucha autonomía a los institutos. Pero también, repito, es importante tener grandes proyectos y en eso Macero era un genio, ¿no? O sea, los diezmos, los precios, digamos, proyectos que abarcan muchísima gente y que va llenando huecos que solamente instituciones grandes pueden hacer. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Ahora tengo una pregunta un poco más amplia para que pueda más bien expresar sus propuestas. Frente a los varios defectos académicos que tenemos los de la carrera de Ciencias Sociales y también la carrera de Historia, usted, bueno, su lista a postulante del decanato, ¿qué acciones asumirá para que todos los estudiantes, al menos de la facultad, reciban un mejor servicio educativo con respecto a los problemas que existen, por ejemplo, este año en virtualidad? ¿Qué metas propone su candidatura en logros de aprendizaje? ¿Cuáles serán las principales medidas para lograrlo? También tiene 3 minutos. Bueno, estamos hablando de tiempos de COVID, si no me equivoco, ¿no? Y la virtualidad, ¿en eso te refieres, Rodrigo? Claro, o sea, los problemas académicos que tiene, por ejemplo, un estudiante en COVID, que Ya. también tiene un ciclo presencial, como son malos docentes, por uso de horarios o falta de vacantes, por ejemplo. Y hay algo que yo he puesto mucho en mi plan de trabajo, es formar un observatorio de la facultad, ¿ya? Porque yo creo que somos científicos sociales y tenemos que actuar de modo como un científico actúa con data, ¿ya? Y data de diferentes tipos, data que uno obtenga a través de métodos, a través de encuestas numéricas, pero también data que lo obtengas a través de entrevistas, porque a partir de ello tú puedes pensar políticas a favor de los estudiantes, porque si no estás caminando a ciegas, o por ejemplo, si no me equivoco, en buena parte la información que se obtuvo para ayudar a un grupo de estudiantes en la época de COVID fue recopilada por los gremios, que hicieron una gran labor, pero la facultad debía tener un centro de información, digamos, saber más o menos, porque hay cosas que son impredecibles, ¿no? El COVID es una cosa impredecible, pero sí deberíamos saber los problemas socioeconómicos de los estudiantes, también problemas mentales en términos psicológicos, porque si no, no planteas políticas públicas, políticas interesantes y bien pensadas. Entonces, para mí eso es fundamental. Lo segundo, obviamente, es una cuestión de voluntad política y de presupuesto, ¿no? Hay cosas que muchas veces no cuestan poco y hay cosas que sí son muy caras. No me parece que por lo menos la conectividad ha podido ser mejor resuelta. También se puede apoyar los libros virtuales o por ejemplo, la Biblioteca Central abrió las bases de datos, también ha ido a crearse evidencia de las posibilidades de los estudiantes, ¿no? Pero para mí lo fundamental es primero tener buena información para actuar. Y obviamente junto con eso voluntad política y algo que es muy importante, presupuesto, ¿no? El presupuesto se puede conseguir de la facultad, que no hay mucho, de la universidad, del rectorado, o también unirse con los decanos y hacer una un gran movimiento para conseguir fondos del Ministerio de Educación, ¿no? Que estaban dispuestos a apoyar, si uno presiona, obviamente, ¿no? Aquí también uno tiene que presionar, porque si no, no logra sus cometidos. Claro, profesor. Muchas gracias. Otra pregunta que también tiene que ver con el tema académico es sobre la tacha docente. Como usted sabe, muchos docentes de la facultad están envueltos en denuncias estudiantiles debido a su mal desempeño y hostil diálogo, mientras las escuelas ni en la facultad no modifican este delicado panorama. Entonces, de usted y su lista de lograr ganar las elecciones de canales,
qué meta propone con relación a la tacha docente y qué medidas aplicará para hacer que los profesores, tanto actuales como los que van a incorporarse luego, logren su puesto mediante un desarrollo meritocrático. Bueno, hablemos del tema concreto de la tacha docente que me estás preguntando. Eh, Primero, algo sumamente importante, es parte del estatuto, es una herramienta que se puede utilizar eh, y que en casos extremos yo creo que se debe utilizar, digamos, tampoco se puede estar tachando, se tiene que demostrar bajo evidencias que es necesario la tacha docente, eh, que no sea tampoco un juego de uno contra otro, pero sí, estoy de acuerdo y es parte del estatuto, son parte de las reglas de juego de San Marcos. No más no puedo decir, digamos, hay que eh, tener un buen reglamento y los estudiantes tienen el ejercicio de la tacha docente, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es un caso. Ok, ok, profesor. Otra pregunta, en función ya un poco más del desarrollo académico del estudiante. Si bien la facultad ofrece una variedad de oferta académica a pregrado y posgrado, muchas veces no existe el vínculo entre estos dos espacios y egresados migran hacia otras universidades, institutos, buscando mejores opciones académicas, ¿no? Frente a este tema, ¿cómo evalúa usted el futuro de la comunidad académica de la facultad y cómo su gestión, si es que logra ocupar el cargo y también el consejo universitario, articularía la escuela de pregrado con posgrado? Hay múltiples modos de articular el pregrado y el posgrado. Eh, el modo que más interesante me parece a mí es a través de la investigación, de crear espacios donde los estudiantes de pre y posgrado participen y dialoguen y discutan, o, o, de, o de grandes proyectos de investigación que tanto personas, estudiantes de pre o posgrado participen, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso del libro que escribí, edité Historia de las Elecciones, habían tanto profesores, estudiantes de pre como de posgrado. Entonces, yo creo que ese es un espacio bien interesante de, de, de donde tú puedes vincular el pre y el posgrado a partir de la investigación. Algo que además es algo sumamente importante para ustedes, los que están ya vinculados a la nueva ley universitaria, porque buena parte de la vida académica está vinculada a la investigación, ¿no? Entonces, creo que ese es un espacio fundamental, ¿no? Ok, profesor. Otra pregunta con que, bueno, nosotros dos como parte de representantes, ¿no?, de la comunidad universitaria hemos tenido ese problema de la matrícula. Cada inicio del ciclo académico vemos cómo hay cruces de horarios constantemente o también parte de vacantes en algunos cursos, como se ha visto en la última bases, también en las bases ingresantes 19 y 20, y también incluso docentes que con una comunicación lamentable no inician las clases a la hora o el día establecido, ¿no? ¿Cómo la facultad podría ayudar a regular este proceso de matrícula e inicio de clases para evitar esos problemas que usted y yo conocemos muy bien? Eh, no, yo lo conozco bastante bien. Aquí hay un Claro. problema bien grave, Rodrigo, que es bien difícil muchas veces lo del cruce, porque muchas veces la mayoría de estudiantes, sobre todo mayores, solamente pueden venir a la universidad entre las 6 y 10 de la noche. Entonces ahí se te satura y lo que hay que hacer es abrir, jugar con los, con los horarios y lo ideal sería poder empezar a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, pero también uno tiene que entender que los estudiantes trabajan, entonces ahí hay una tensión que es una tensión que se tiene que ir negociando y lo que es importante es que el que organice los horarios sea flexible a escuchar las demandas de los estudiantes y busque soluciones, ¿no? Digamos, ahí sí hay una voluntad política, una voluntad de la autoridad para sacarlo adelante, ¿no? Eh, con respecto a los cupos, también lo que, y te digo mi experiencia en historia, no quiero hablar de las otras escuelas, los cursos en historia son, cada curso tiene dos profesores, entonces lo que no se puede hacer es que un profesor se quede con todos los estudiantes porque creas un profesor sin estudiantes, entonces tú más o menos se tiene que ir llenando los cupos
obviamente hay profesores que van a tener mucho más estudiantes que otros, pero no puedes dejar a otros profesores sin estudiantes. Ese es un... Y lo que ha estado pasando con el COVID también es algo muy humano, es que Julio Luna, que es el encargado de la matrícula, ha estado trabajando solo, entonces sin apoyo y sin ese aspecto que era tan dinámico cuando uno estaba en la facultad. Yo recuerdo cuántas veces he entrado a la oficina de Julio, amplíame 3 vacantes aquí, 4 ahí, aquí hay un problema, lo vas resolviendo en el camino. Hoy día funcionamos a ciegas. Por ejemplo, ahora no lo puedo hacer porque he pedido licencia, pero los directores no tenemos acceso a las matrículas, no sabemos cuántos estudiantes están matriculando. Muchas veces le tengo que pedir a un estudiante, no sé si a ti te lo pedí, o otros estudiantes, por favor, mándame un pantallazo para saber cómo van los cupos de las matrículas. Y a veces también recibo informaciones en las cuales yo veo, aquí faltan 5 personas, 6 personas para matricularse y me dicen que faltan, más bien requieren ampliarlo 5 personas más. Entonces, el no estar en la facultad y no tener un buen sistema amigable genera muchos inconvenientes que pido disculpas, pero uno trata de resolverlo. Y Muchas esa, gracias, profesor, sí. por su respuesta. Queda aclarar que, bueno, yo como secretario académico del CEIS y el joven departamento académico de Historia hemos trabajado ya de más de un año en función de ayudar a los estudiantes, ¿no? Para tener buenos horarios. La última, una pregunta, profesor, que tiene que ver también con la investigación, es el acceso a la biblioteca. La biblioteca de la facultad ha pasado, como usted ya sabe, por un proceso de remodelación y actualización para hacerla adecuada, ¿no? A las necesidades modernas de investigación. Sin embargo, por el confinamiento obligatorio, por el COVID, este espacio se ha visto cerrado para que los que deseen acudir a ella. Entonces, ¿cómo considera su lista que podría compartirse los contenidos que están dentro de las bibliotecas sociales? ¿Es factible de algún modo volver a abrir la biblioteca de sociales? Mira, eso lo tiene que decir el rector y el ministro de Salud, digamos, ¿no? Tampoco, pero digamos, hay cosas que se pueden hacer, ¿ya? Uno de ellos es, yo no soy mucho de revistas, ¿ya? Pero, porque si ves, estoy lleno de libros y prefiero leer mis libritos que las revistas, pero... Lo siento. Oye, Dios mío, me está hablando la... Voy a apagar un minuto la... Creo que no te oí bien. Ya. Me habla ya. No hay problema. Lo que hay que hacer es digitalizar lo que se puede digitalizar. Tampoco es tan fácil digitalizar desde la facultad, porque hay derechos de propiedad. Una cosa es que tú digitalices y se lo mandes a tu compañero, pero la facultad, pero sí hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, convenios con fondos editoriales, con ciertas bibliotecas para tener acceso a esos libros digitalizados. Segundo, se puede divulgar mejor una cantidad importante de páginas web donde están los libros digitalizados. Tercero, las bases de datos de la universidad, porque en verdad las bases de datos están vinculadas a la biblioteca central, pero el problema de las bases de datos es que uno las puede utilizar dentro de la universidad, pero como una cosa excepcional, gracias al COVID, se han podido utilizar ciertas bases de datos fuera de la universidad, con lo cual para muchos de ustedes tienen acceso a muchas de las revistas más importantes, sobre todo en inglés. Ok, profesor. Una última pregunta dentro de este académico, es algo que nos respondió anteriormente, pero queríamos que, bueno, puede enfatizarla ahora, es sobre el grupo de investigación en general, no sobre el ISRA. He sabido que la Facultad de Sociales es una de las que más investiga en la universidad, a pesar de que el poco valor que le dan las autoridades, no en las instituciones. Muchas veces los profesores y estudiantes se autofinancian las investigaciones y se nota entonces una falta de estructura o unidad que integre toda la investigación en la facultad y su relación con la universidad y la sociedad. ¿Cómo la facultad podría ayudar a revalorar investigaciones sociales? ¿Y qué papel cumplirían los grupos de investigación dentro de ese proyecto de revalorar sus propias investigaciones? Bueno, la experiencia de los grupos de investigaciones es relativamente reciente, estos últimos años. Usualmente hemos sido más
investigaciones para grupos pequeños y no grandes como los grupos de investigaciones, hay que darles mayor dinamismo. Hay que no solamente buscar fuentes de financiamiento internas de la universidad, sino también externas. Una de mis propuestas es buscar una comisión de búsqueda de fondos, pero no solamente una comisión de búsqueda de fondos, sino que algo que es bien importante es que cuando uno postula a grandes financiamientos del CONCITE, de otras entidades, hay toda una serie de aspectos técnicos que requieren de ayuda, y lo que planteamos es una pequeña oficina que la gente le puede ayudar todos estos aspectos técnicos que usualmente personas de ciencias sociales o humanidades no lo saben hacer bien, ¿no? Hay que darle mayor dinamismo al vicerrectorado de investigación, que está un poco abandonado. Otro aspecto importante, yo creo, es que hemos perdido mucha visibilización de nuestra producción científica, digamos. Tú lo ves en el caso de COVID. En el caso de COVID, las ciencias sociales, excepto la economía, no han tenido un rol importante. Yo me explico por que no hay tanta investigación que pueda responder a ese problema en concreto, pero también yo creo que también hay un problema de visibilizar nuestra producción científica, ¿no? Y ahí hay que meterle mucha fuerza a visibilizarla y que no se quede encerrada en que yo publiqué un Scopus, yo publiqué un Web of Science, sino que entre a las redes sociales, a los medios de comunicaciones, lo que decimos sobre el país y sobre América Latina, digamos, porque al final las ciencias sociales es un pleito de cómo se representa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, digamos. Si no entramos a esos debates en grande, no sé, lo único importante de tener Scopus es que termina siendo Renacit y tienes un mejor pago. Tienes que visibilizar la producción científica, no solamente producir científicamente, sino visibilizarla. Ok, profesor. Con esta pregunta acabamos el eje académico de la entrevista de hoy. Vamos a tomarnos unos 3 segundos para, no sé, tomar agua, descansar. Y seguiríamos con el eje económico, con unas 5 preguntas más. Ok. Muy bien, muchas gracias por responder esta primera parte. Esperamos que este contenido que hagamos en el ámbito académico pueda responder a las necesidades de los estudiantes de historia, ¿no? Que hemos reunido en general todas las preguntas que en reuniones pasadas nos hemos planteado para que usted, ¿no? Y en general los más postulantes al decanato puedan responderla y tengamos más claro, ¿no? Por qué candidato votar y así tener un voto más consciente, ¿no? De lo que ya nos ofrecen también el tercio estudiantil, el distrito federado, que va a tener un debate el día viernes y han tenido un debate el viernes pasado también. Estamos de vuelta acá en la entrevista al postulante decano Cristóbal Jovín. Esta vez vamos a empezar con el eje económico de la entrevista, contando 5 preguntas donde vamos a tratar temas, aspectos económicos de los estudiantes y toda la comunidad en general. Una primera pregunta va a hacerle a usted, profesor, es sobre los alumnos con pocos recursos, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, los estudiantes han visto perjudicados su economía familiar, lo que ha repercutido en un desarrollo limitado de sus clases virtuales, incluso el abandono de la carrera, ¿no? Frente a esa situación delicada, ¿cuál sería la estrategia a seguir desde el decanato para apoyar a nuestra comunidad estudiantil que cuenta con pocos recursos? Es un tema fundamental, es un tema además muy propio de hoy día que muchos estudiantes han tenido, digamos, o sus padres o ellos mismos han perdido empleos o sus padres se han enfermado, digamos. Mi reacción inicial fue ayudar a un grupo de estudiantes de historia. Yo me concentré en historia porque me parecía que era lo pertinente. Después hicimos una pequeña comisión, que no sé si alguno de ustedes estuvo presente, y hubo 2 o 3 casos puntuales que ayudamos. Ayudamos con algo de plata, ayudamos también que un amigo doctor los llamaba, conversaba con los estudiantes, porque una parte importante de la crisis del COVID no solamente era la parte económica, sino la emocional. Yo por lo menos varias veces creí que estaba con COVID y no era simplemente una sensación muy humana, psicológica. Entonces el doctor los ayudaba y los acompañaba, por suerte, ¿no? Por lo menos con los estudiantes, hay padres que han muerto que han sido muy tristes. Hicimos una comisión, digamos, si esto continúa, yo creo que es urgente hacer una comisión de verdad COVID, digamos, si esto se prolonga
varios meses más, porque uno no sabe, hay una grande incertidumbre de cómo va a ser esta situación. Y hay algunos aspectos muy puntuales, sobre todo de conectividad, que lo mencioné en el eje anterior, que hay que darle fuerza, digamos, hay que, vuelvo a repetir, hay que tener una buena información. En eso, para mí, el observatorio es clave de los problemas de los estudiantes y los problemas de conexión. Creo que la conectividad se puede resolver. Hay también problemas de equipos que también eh, se puede resolver. Eso es algo más difícil porque ya estamos hablando de cifras mayores. Y lo que hay que hacer es buscar también financiamientos de investigación que pueden ser una forma de que los estudiantes tengan ingresos y estén cumpliendo con su tarea. Por ejemplo, los trabajos de investigación para un grupo de estudiantes ha sido una buena ayuda en estos últimos meses, porque los financian su trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller y a la vez están resolviendo ciertas urgencias económicas. Lamentablemente la burocracia, no sé si samarquina o del Estado peruano, genera todo un problema bien grave de cómo los estudiantes tienen que rendir cuentas en lugar de que les den una beca y simplemente entreguen el producto. Están obligados a comprar ciertos bienes, etcétera, ¿no? Pero digamos, yo creo que lo que hay que plantear si esto continúa con la fuerza que está continuando, es hacer una comisión COVID y, y plantear soluciones eh, con buena información, pero también que sean viables de acuerdo al presupuesto la facultad y presionando al rectorado y al Ministerio de Educación lo que se requiera, ¿no? Porque, Ok, ya acabó el tiempo, profesor. Una próxima pregunta es acerca de este mismo ámbito de poder financiar a los estudiantes sus costos, ¿no? Como todo, así como sabes, como toda la comunidad presenta problemas en formación académica actualmente, los estudiantes de historia al menos han apoyado para sustentarse esos gastos la formación de archivo de las facultades sociales, ¿no? Como voluntarios, o en pocos casos también como bolsistas. Sin embargo, las bolsas de trabajo ofrecidas en la facultad son pocas para ayudar a los estudiantes y ofrecen una remuneración mediocre realmente. ¿Cómo el decanato podría enfrentar esta situación y ayudar a que los estudiantes sigan colaborando en la facultad al mismo tiempo que puedan retribuir a su casa para ayudar a los problemas económicos? eh, ese es un buen ejemplo de cómo, digamos, lo que dicen los americanos win to win, ¿no? Digamos, los estudiantes están ayudando a sacar adelante la facultad, ayudando a que el archivo de la facultad sea lo que debe ser. Además, ahí hay joyas, literalmente, y cómo puedes ayudar a los estudiantes a resolver carencias materiales, ¿no? Yo creo que eh, se debe replantear el archivo, conseguir mayores fondos, de, viendo las cosas que tenemos, de repente podemos conseguir fondos fuera del Perú, fondos de la British Library o de la Mellon en Harvard. Una vez yo conseguí ese dinero para la Biblioteca Central. Digamos, con cierto ingenio podríamos conseguir algo de fondos. Digamos, lo de los fondos es algo bien complicado, Rodrigo, porque estamos en una crisis que no solamente es una crisis peruana, sino es una crisis global. Pero sí creo que algo se puede conseguir y para eso es importante tener una comisión de gente que sepa buscar, ¿no? Ok, profesor. Una pregunta también que tiene que ver con la financiación de las necesidades de los estudiantes es cómo el estudiante puede financiar sus proyectos, ¿no? Porque, o sea, sabemos que los postulantes, cuando cuando participaban en el debate último entre estudiantil, donde estaban los cuatro debatiendo sus ideas, se postuló en ese debate, usted y en general los demás participantes en el debate, proyectos como, por ejemplo, la abertura de clases en verano para apoyar a las mallas previas que están atrasándose.
Y los estudiantes tuvimos una duda de historia, ¿no? ¿Cómo los proyectos que plantean los postulantes, especialmente su lista de crítica y acción, eh, cuánto significan en el gasto de la facultad? ¿Cómo podrían financiarse los proyectos, además del presupuesto que ya la facultad les asigna? Es como, supongo que esa pregunta va en sentido de un resumen de encontrar qué fuentes específicas van a apelar a su lista usted para poder llevar a cabo, bueno, eficazmente todo lo que nos plantea. Eh, eh, Hay varias preguntas ahí metidas. Primero vayamos a la grande, digamos, a la cuestión del presupuesto, ¿no? Hemos hecho un estudio del presupuesto de la facultad. Eh, digamos, el presupuesto de la facultad, tanto recursos ordinarios como recursos directamente recaudados, son como aproximadamente 2,5 millones. No creas que es mucho dinero, es poco dinero para la dimensión de la facultad, la cantidad de estudiantes, personal administrativo. De esos, ahí, de esos 2,5 millones, tienes que sumarle también los sueldos de los profesores nombrados y el personal administrativo nombrado, que eso lo paga la oficina ahorita, de trabajo de la universidad, de recursos humanos, disculpa. Entonces tienes 2,5 millones, que con eso tienes que pagar eh, un montón de trabajadores que no son nombrados, profesores que no los contratas. Entonces hay que analizar bien el presupuesto. Muchas de las cosas que he pensado es una mejor gestión más que aumentar gastos, porque recuerda que nosotros vamos a tener, por lo menos el primer año, no vamos a alquilar local, que no me parece que es la mejor ingreso que se puede tener, y, y, y también esos famosos cursos de actualización van a desaparecer, que también eran un recurso importante para la facultad. Pero digamos, nuestro presupuesto ha sido un presupuesto, hemos planteado este plan de trabajo pensando, leyendo el presupuesto, lo hemos analizado. Tampoco no es nuestra información no es total, porque hay como, son presupuestos que uno lo busca por transparencia. Eh, yo creo que el presupuesto tiene que ser transparente y participativo en la facultad. Ahora, con respecto a tu pregunta de los cursos de verano, por lo menos yo creo que sí se podría hacer cursos de verano gratuitos para los tiempos de COVID, eh, con algunas condiciones, obviamente. O sea, no puedes abrir un curso que no tenga más de 10, 15 estudiantes, porque si no, terminas abriendo 50 cursos, pero digamos, sí puedes presionar para que, digamos, de repente, seminario 3, presionar para que se matriculen 10 estudiantes por lo menos para poderlo abrir. Con, con algunos requisitos sí se podrían abrir un conjunto limitado de cursos, pero que pueden ayudar a los estudiantes a resolver un problema tan grave como que no se atrasen en sus estudios, ¿no? Por lo menos este primer año, por razones que te he explicado el COVID, y en un futuro hay que buscar nuevos fondos, nuevos recursos. Por eso a mí me parece tan interesante eh, de repente volver los laboratorios no solamente un espacio de producción científica, también espacios de generación de recursos si los potencializas, ¿no? Esto Ok, no del área de historia, ¿no? Estoy pensando en otras áreas. claro, no se preocupen. Una pregunta que tenemos también los estudiantes de historia sobre los artefactos electrónicos en la facultad, al menos lo que hemos tenido en clase de forma presencial. Vemos perjudicados nuestras clases porque nuestras aulas cuentan con un material tecnológico deficiente, ¿no? A pesar de que se vierte el aula de cómputo en el tercer piso, este proyecto palía en parte la situación, pero no resuelve el problema de fondo que es en general aulas con equipos proyectores que no funcionan, computadores que no funcionan. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la perspectiva de su lista frente a la situación de las aulas con malos equipos electrónicos? ¿Qué medidas se pudieran tomar desde el decanato para preparar el reinicio de clases presenciales? Esperamos que en la segunda mitad del 2021 al menos. Y yo creo que con respecto a la calidad del aula o a la calidad de los baños, por ejemplo, que también son desastrosos, eh, hay un doble problema. Hay un problema de carencia de inversión o inversiones mal hechas, pero también un problema bien serio, que es un problema de mantenimiento, ¿ya?
no, es algo muy propio del Estado peruano y de muchos estados, es compras, 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 pero no mantienes. Entonces, claro, cuando no mantienes las cosas se malogran. Entonces tú tienes que hacer inversión, sin lugar a dudas. Algunas cosas han bajado muchísimo de precio, no tienen esos precios que tenían hace 15 años. Por ejemplo, los proyectores antes valían una fortuna, ahora no valen una décima parte de lo que valían antes. Pero también tienes que hacer una política bien fuerte de mantenimiento de lo que tienes, ¿no? Y de vuelta se tiene que hacer una recopilación de la data y mejorar sin lugar a dudas las aulas, ¿no? Yo no creo que sean grandes gastos, sino es una cuestión de gestión, sobre todo. Ok, profesor. Última pregunta del eje económico es sobre un aspecto mucho más grande, en general de toda la facultad. Algo que aqueja a los estudiantes y docentes de nuestra comunidad es la rentabilidad que tienen nuestras carreras, ¿no? Dentro del mundo laboral, por lo menos. Sin embargo, hay carreras también cercanas a las humanidades como psicología y economía, pero que aún son más rentables y tienen más confianza para las especialidades para que se estudien y no tengan un futuro trabajo. Entonces, en su gestión, que es de 4 años, ¿cómo la facultad puede enfrentar esta situación para beneficio de toda la comunidad? Obviamente hay carreras más rentables que otras, digamos, no, eso es obvio, pero eso no quiere decir que las carreras de humanidades impliquen que no sean rentables, medianamente rentables. Yo creo que, de, yo me acuerdo cuando estuve pensando unas encuestas de estudiantes, de egresados, mejor dicho, una pregunta que yo hacía era cuánto ganaban, ¿no? Y pensar que después de eh, cierta cantidad de dinero decía, esta escuela está funcionando bien. Creo que hay que ayudar a los estudiantes, no solamente en los cursos que está haciendo, sino también en cursos paralelos, como talleres de redacción o de repente eh, cuestiones de manejo de programas de Microsoft, etcétera, que los vuelven mucho más potencial para un mercado laboral, aún de investigadores, ¿no? Yo creo que uno tiene que pensar en una malla que escape de la malla curricular para que ustedes sean, dentro del mercado laboral, tengan más oportunidades de conseguir buenos puestos. Y también creo que algo que es importante es que hay que visibilizar ciertas habilidades que ustedes tienen. Eh, eh, es algo que he escuchado mucho que es importante para estudiantes de las diferentes escuelas, que muchas veces cuando uno está postulando en cuestiones de pregrado, todavía no ha conseguido el título, de repente un certificado que ustedes han hecho un curso de paleografía que lo han hecho, pero eso les puede ayudar a ir haciendo un currículum vitae documentado, ¿no? Digamos, es una mezcla, yo creo, para mejorar el potencial de ustedes en búsqueda de trabajos, es ayudarlos en, en ampliar un poco la malla curricular de modo no oficial, digamos, talleres de redacción, talleres de Microsoft, etcétera, pero también hay que volver visible los dones que van adquiriendo en la universidad, de modo puntual, ¿no? Eso poco a poco, digamos, yo tengo algunas ideas de qué cosas son importantes dentro de un expediente para buscar trabajo, pero algo que es bien importante es realizar entrevistas de fondo con egresados y te digan, oye, yo tuve esos problemas para buscar trabajo o con un certificado así me hubiera sido más fácil que, que me contraten, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que ser bien amplios. Sí. Profesor, muchas gracias por responder estas preguntas del eje económico. Vamos a dar un pequeño descanso y continuaremos con el eje político y estudiantil y finalizamos con el eje social de manera corrida. ¿Les parece bien? Gracias, Rodrigo. Cuídate. Por usted más bien. Ok.
Ok, y en la última parte de la entrevista vamos a continuar con el eje político estudiantil para culminar luego en el eje social. Me quedaría una entrevista con el profesor Cristóbal Joy y empezamos. La pregunta primera del eje político estudiantil es sobre la dirección de la escuela. Como sabemos, la elección de director de la escuela es una facultad del decano. Sin embargo, el estatuto no marca una serie de requisitos concretos para su elección, dejándole a criterio del decano. Bajo esta premisa, para usted, ¿cómo evalúa la gestión actual de los actuales directores de escuela y cuáles serían los requisitos indispensables que debe tener un director de escuela profesional? Eh, bueno, el doctor Valdizán, cuando aceptó ser director de la escuela, muchos de los posibles candidatos para ser director de la escuela estaban ausentes y él aceptó serlo. Era profesor principal a medio tiempo. Tiene habilidades administrativas que de algún modo se han manifestado actualmente. Y buena parte de la de la administración del doctor Valdizán ha sido en época de COVID, que es bien difícil juzgar qué tantas cosas ha hecho, porque es difícil juzgar cuando hay tantos problemas de por medio. Lo que sí, algo que ustedes no vieron, pero que el profesor Valdizán organizó conmigo reuniones con toda la plana docente para ir discutiendo cómo responder ante esta nueva forma de dictar clases. Eh, Había mucho miedo de que los estudiantes no se pudieran conectar, muchos estudiantes no se pudieron conectar, es verdad. Entonces, hubo bastantes reuniones ahorita no me recuerdo el número de profesores, creo que somos 30 o 25, en el Meet para discutir cómo responder ante la crisis del COVID, ¿no? Creo que en ese aspecto tiene virtudes el profesor Valdizán. ¿Cómo yo nombraría a directores de la escuela? Primero creo que los directores de la escuela, lo ideal es que cumplan con los requisitos que estipula el estatuto. Este indica que deben ser profesores principales y doctores. En caso de que no, no exista un postulante para esto, se bajaría de categoría. Pero creo que es importante tratar de no de cumplir con los estatutos, ¿no? Porque cuando deja de cumplir con los estatutos, ya todas estas cosas se complican enormemente. ¿Cómo escogería los directores de la escuela? Escucharía, me es más fácil de repente en historia, aunque también cada uno tiene sus propios prejuicios dentro de su grupo humano, pero escucharía a los representantes estudiantiles, a los profesores encargados, a los miembros de la comisión de gestión y que me den nombres y evaluar, ¿no? Digamos, es un trabajo fácil y difícil. Fácil porque parece que es fácil, digamos, aquí tienes unos nombres y evalúas, pero tienes que evaluar con mucho cuidado. Hay cosas que yo valoro mucho. Una de ellas es, en toda escuela siempre hay tensiones y hay que saber llevar la fiesta en paz, ¿no? Eso es algo que yo evalúo, tratar de reducir las tensiones en la facultad. Eso implica a veces dialogar, escuchar las personas, muchas veces tomar decisiones que a uno, digamos, prefería tomar otras, pero si la mayoría es lo correcto, Okay. encaminar y tener metas muy claras de a dónde querer ir. Y actualmente una de las metas claras son los trabajos de investigación y las tesis de licenciatura, ¿no? Ahí hay que trabajar muchísimo. Ok, profesor. Una pregunta más acerca también de autoridades, es sobre algunos estudiantes, bueno, lamentablemente el 6, ¿no? Actualmente sufrió un abuso por parte de autoridades, el decano Mejía, al dañar su local, gremial y materiales que estaban dentro. Esta situación no es solo exclusiva de este momento, no es reflejo de una práctica común en el manejo de la facultad
por parte de autoridades que con poco diálogo se niegan a abordar problemas que involucran a todos bueno, la poca transparencia que hay cuando se gestionan proyectos como, por ejemplo, el techado del 6 actualmente. Información que por ley, instituto, tendría que ser publicada a través de los medios oficiales de la universidad, pues, para cumplir transparencia que se requiere para un servidor público. De ser elegido decano, usted, ¿cuáles serían las medidas que emplearía para revertir estas malas prácticas de las autoridades? Mira, primero me parece poco inteligente cometer estos abusos, esas prácticas ilegales. ¿Por qué poco inteligente? Porque lo único que te vas a ganar son pleitos de pleitos y no vas a hacer nada, digamos. Es poca habilidad de gestión, digamos. No sé, no, yo creo que lo más importante es estar siempre en diálogo. Obviamente hay cosas que uno tiene que reparar, y etcétera. No sé si reparar es hacer un hueco y creer que ustedes son astrónomos, pero sí creo que tienes que dialogar y no se puede violar digamos, las propiedades de los gremios, ¿no? Y los derechos de los gremios. A mí me queda bien claro, yo lo escribí en Facebook, digamos. Yo siempre trato de dialogar, porque primero porque creo que es la mejor forma para sacar adelante las cosas, porque si no lo único que vas a hacer es enfrentarte con los gremios y lo único que vas a generar son pleitos tras pleitos tras pleitos y no vas a lograr nada, ¿no? Yo creo que se tiene que establecer espacio de diálogo y por eso uno de mis planteamientos bien claros es que 2 veces por mes, sin importar el tema, nos reunimos, aunque sea mirarnos la cara, los gremios. Aunque si no vienen ya es problema de ellos, se hará un informe de lo que discutimos y vemos cómo vamos resolviendo los problemas. Lo del CEGIS me parecía algo tan sencillo como si en teoría se tiene que arreglar eso, es conversar con el gremio. Habían aulas vacías porque nadie está dictando clases, han podido con ustedes mover sus objetos, hacer un inventario para que no se pierda nada, ¿no? No sé, de repente querían hacer un telescopio, no sé qué cosa, ¿no? Bueno, ya creo que queda clara mi postura, Rodrigo. Okay, no hay problema, profesor. Una pregunta más que queremos hacer es sobre, bueno, el gremio en general, ¿no? ¿Cómo el gremio articula a los estudiantes? Un aspecto descuidado por las autoridades de la facultad es el trabajo junto a los estudiantes en proyectos que afectan a toda la comunidad de regreso, ¿no? Los otros estudiantes, por ejemplo, los federados sociales, sector estudiantil, buscan la participación de las bases para resolver problemas que las autoridades no logran atender, lamentablemente. Aunque la constante desunión entre gremios y autoridades mantiene una incertidumbre permanente. Por ello, ¿qué rol para usted juegan los gremios estudiantiles y las bases para mejorar la calidad educativa? ¿Y qué proyectos podría ofrecer a la facultad donde los estudiantes también formen parte? Bueno, primero creo en el cogobierno. Ahí, claro, estamos hablando sobre todo del tercio. Los gremios también juegan un rol bien importante porque articulan a los estudiantes. A través de ellos uno tiene mejor información. Por ejemplo, el caso del COVID y la información que ustedes vertieron para ayudar a los estudiantes con menos, más, con mayores problemas, digamos. Por ejemplo, el observatorio que yo pienso plantear, sería bien importante tener a los gremios ahí trabajando para ver las problemáticas, los problemas de la facultad, digamos. Ahí lo primero que se tiene que generar creo que es confianza, ¿no? Digamos, confianza, yo confiar en los gremios y los gremios confiar en mí. Obviamente siempre vamos a estar en desacuerdo en un montón de puntos porque eso es parte de la vida humana, ¿no? Y, y siempre va a haber conflictos, pero para eso está cómo se resuelven los conflictos. Y la mejor forma es creando espacios de diálogo y buscando metas en común. Y las metas en común en una universidad pública entre profesores y alumnos, entre autoridades y profesores y alumnos, son bien concretas, ¿no? Bien claras, ¿no? Para mí, como profesor, parte de mi reputación de profesor es que a los estudiantes les vaya muy bien, que sean grandes intelectuales.
profesor, ya acabó el tiempo de la pregunta. Y última pregunta del eje político estudiantil es un poco más delicado, ¿no? Algunos muy malos docentes y autoridades responden a las reclamaciones justas de los estudiantes con denuncias públicas, por ejemplo, en redes sociales o incluso en consejos de facultad y hasta judiciales, en el peor de los casos, lo que constituye un claro abuso de poder, ¿no? Sobre los elementos de su propia comunidad. ¿Cuál sería la posición de la facultad sobre este problema? ¿Cómo la facultad podría ayudar a los estudiantes dentro de este abuso a enfrentar estas situaciones? ¿Me podrías dar un ejemplo, Rodrigo? Porque Bueno, nombre, sí pero conozco, no. Profesor Murillo, me parece antropología, denunció a sus docentes y estudiantes acusándolo de cercanos a Movadef, por ejemplo, el último consejo, me pareció algo terrible. Y también la denuncia penal que se hace contra el dirigente estudiantil del FUSUM, Ángel Terrones, se hace denuncia a Poder Judicial, ¿no? Que ya es algo pelundante, ¿no? Atemoriza al estudiante obligándolo a llevar parte de un juicio cuando lo que se reclama son lo que las autoridades mismas no atienden, ¿no? bueno, primero, una cosa bien clara, no hay que blindar actitudes matonescas, ¿no? Las actitudes matonescas deben estar fuera y hay reglamentos muy específicos en el estatuto de los castigos que se deben implementar en casos de ese tipo de reacciones hasta la destitución, ¿no? Entonces, eso creo que, ahí está el estatuto, digamos, uno lo que tiene que hacer es implementar el estatuto frente a eso. En casos en el cual hay estudiantes amenazados, obviamente hay que acompañarlos a varios niveles, desde el lado emocional hasta el lado legal, ¿no? Eh, digamos, no me provoca estar en una facultad que pasen estas cosas, digamos, ¿no? Digamos, uno tiene que decir no y punto. Ok, profesor. Y por último, el eje que vamos a tocar ahora es el eje social, donde también cuenta cuatro preguntas y con eso culminaremos la entrevista. La primera pregunta de este eje es para que usted se explaye un poco acerca de los actores de la facultad, ¿no? Como usted sabe, en la comunidad somos estudiantes, trabajadores y docentes, cada uno con sus ventajas y problemas, y tratamos todo el tiempo de nosotros para lograr nuestras metas, ¿no? Sin embargo, para muchas personas, la visión de autoridades sobre su concepción sobre toda la comunidad es una incógnita. ¿Cuál es la concepción de su lista sobre la comunidad universitaria dentro de la facultad y qué fortalezas vamos a aprovechar y qué problemas vamos a corregir como prioridad? Bueno, obviamente la comunidad de la facultad son profesores, estudiantes y trabajadores. Yo vería el caso de los trabajadores en el cual yo creo que se debe cumplir sin favoritismo con los reglamentos, con la meritocracia, sin jugar con falsos expedientes. Hay que también a muchos trabajadores de la facultad ayudarlos a mejorar, digamos, a mejorar su productividad a través de cursos, etcétera. Digamos, se tiene que implementar y también hay que implementar toda una política de defensa de la igualdad de género, donde no haya ningún maltrato por la condición de mujer, ¿no? Por ejemplo, si sale embarazada una trabajadora que no sienta que eso es algo que puede perjudicarle en su trabajo, entonces hay que hacer toda una política muy clara de los trabajadores y cuando hay nombramientos para plazas, hacerlo del modo más transparente posible, ¿no? Estamos en ese punto encaminados. Con respecto a los estudiantes, hay que implementar varias políticas de empoderamiento a los estudiantes. Una de ellas que a mí me parece muy interesante, fuera del observatorio, que todo el tiempo lo voy a meter, pero porque para mí eso, sin eso no puedo tomar decisiones, es queremos fortalecer el UNAYOE, pero yo creo que fortalecer el UNAYOE, que es sobre todo para empoderar a los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes yo tengo que entran a clase y están deprimidos?
o deprimidas. Me acuerdo haber visto un estudiante que en un momento yo decía, ¿qué pasa con ella? Y a los 3 meses, 4 meses cambió porque resolvió sus problemas, sus tensiones y comenzó a ser un estudiante de primer nivel, ¿no? Entonces hay que implementar una serie de políticas, pero de modo sistemático. No basta que contrates un psicólogo, sino tienes que crear todo un sistema entre el UNAYOE, el vicerrectorado, el vicedecanato académico, que haga tutorías, etcétera, para de algún modo hacer todo un paquete de seguimiento y ayuda y empoderamiento de los estudiantes, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ok, Digamos. profesor. Una pregunta que está relacionada con generar el desempeñamiento del estudiante, pero en toda la comunidad, es sobre la calidad docente y trabajadora que hay en la facultad, ¿no? Ahí, como sabemos, que usted acaba de señalar buenos elementos, ¿no? Que ofrecen un buen trabajo para el desarrollo de nuestra comunidad, pero también hay elementos irregulares que ralentizan este mejoramiento. ¿Cómo era esa candidatura y generar su lista para el decanato para incrementar el personal calificado en todos los cursos de la malla 2018 y el desempeño de la administración de la facultad, que como sabemos se caracteriza por ser lento, ¿no? ¿Qué acciones implementará para desarrollar esas capacidades? ¿De qué me estás hablando? ¿De los profesores en concreto, Rodrigo? Claro, para mejorar la calidad docente, la que ya existe en la comunidad, y al mismo tiempo para mejorar la administración de la facultad, ¿no? Los trabajos administrativos. Ya. Bueno, son varias preguntas a la vez. Voy a responderte algunas ideas sueltas. Ok, Primero, sobre profesores, la clave, te confieso, son los nombramientos. Si nombras bien, si se nombra bien de modo correcto, sin argollas, eso es una inversión a largo plazo. ¿Ya? Eso es algo fundamental. Segundo, hay que ayudar a los profesores en una serie de aspectos, aspectos tecnológicos de enseñanza. Por ejemplo, yo a partir del COVID me enteré que existía, sabía lo del aula virtual, pero nunca lo había utilizado y el Classroom tampoco lo había utilizado. Y son herramientas bien útiles aún si estás en clases presenciales, ¿no? Después también, algo que también es bien importante es apoyar a los profesores en llenar toda su información para que se vuelvan más competitivos. Hasta de repente algunos profesores, si lo ayudas a llenar su información, pueden ser Renacit y con eso tienen un 40% más de sueldo, más o menos. En verdad dice la ley 50, pero son 8 meses, es como 40% más de sueldo, que es un montón. Entonces, hay una serie de, en nuestro plan de trabajo, si lo lees y vamos a enviar ahora de un modo más amigable el plan de trabajo, hay una serie de aspectos que pueden ayudar a mejorar a los profesores, ¿no? Con, ok, profesor. con Dígame. un punto más, con respecto a la cuestión de una gestión eficaz, creo que vamos a aplicar algo que es bien interesante, que es un análisis de calidad regulatoria. De ese modo podemos simplificar algunos trámites, con lo cual ustedes, nosotros y los trabajadores administrativos van a lograr ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Muchas gracias por las respuestas y vamos a culminar con la penúltima pregunta, que es, como lo mencionó parcialmente antes, la salud mental, ¿no? Como usted sabe, el problema del COVID y el confinamiento no solo mira la economía familiar, el estado físico de los estudiantes y toda la comunidad en general, sino también la salud mental. Espacios como el Centro de Salud Mental de San Marcos atienden parcialmente el problema, pero creo que iniciativas, creemos que en el estudiante de historia, que iniciativas como desde la propia facultad, organizadas desde las autoridades a los estudiantes, son urgentes también y políticas o actividades precisas puede llevar a cabo la facultad para responder a estas necesidades urgentes de salud mental de los estudiantes? Mira, es una pregunta clave y es una pregunta que le dimos importancia antes del COVID. Mucho del problema de los estudiantes, no solamente en San Marcos, sino en todas las universidades, es problemas mental parece como algo peculiar a un grupo reducido de personas, pero la mayoría de gente tiene angustias, no saben cómo se sienten menos que otras. Entonces tú tienes que ayudarlos a que todos estos problemas no les impidan desarrollarse como estudiantes y como ciudadanos, ¿no? Entonces,
nosotros hemos propuesto con mucha fuerza revalorar toda esta cuestión de Unayoe, no solamente como el actual decano que ha contratado un psicólogo más de lo que he escuchado, sino es en crear todo un sistema de ayuda al estudiante. Entonces no basta poner a un psicólogo más, sino tú tienes que pensar en una gestión de modo sistemático, de modo científico. Eso es lo fundamental. Por eso también estamos planteando que el vicedecanato académico sea un vicedecanato moderno y que responda a la necesidad de los estudiantes. Entonces, y uno de los grandes problemas, y te digo que eso no es un problema del COVID solamente, obviamente el COVID ha aumentado la angustia de todos nosotros, es el problema de cómo que nuestras angustias personales no nos impidan desarrollarnos, ¿no? Y un punto más que quisiera mencionar, aunque no es salud mental, es que necesariamente, que creo que es importante que San Marcos es una gran universidad, es una universidad donde está casi todos los saberes de la humanidad. Y una de las facultades más importantes de San Marcos es la Facultad de San Fernando. Debemos vincularnos con la Facultad de San Fernando, no solamente por aspectos psicológicos, sino también de salud. Tenemos que tener una mayor vinculación para, de ese modo, ir respondiendo no solamente a esta crisis, sino para en futuro resolver los problemas de salud física y los problemas psicológicos de todos nosotros. Digo nosotros, porque no solamente es privilegio de los estudiantes tener angustias y problemas de orden psicológico. Ok, profesor. Para culminar, queremos hacer una pregunta que puede ser un poco delicada en general para toda la comunidad, es sobre el acoso y hostigamiento, ¿no? A mujeres y minorías. Un problema de largo plazo en la facultad desde hace mucho tiempo y que últimamente recién está siendo atendida por las autoridades, ¿no? Universidad tras facultad. Lamentablemente el curso ofrecido, que también he sido escuchado, no resuelve aún la situación que muchas veces se presenta, ¿no? En todas las escuelas. Entonces, ¿qué nuevas medidas puede tomar la facultad frente al acoso y hostigamiento por parte de estudiantes, docentes y trabajadores? ¿Qué papel tendrían también las iniciativas estudiantiles y académicas dentro de ese trabajo en contra de esta situación? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado yo creo que hay que hacer una política muy fuerte de movilización de los estudiantes, trabajadores y profesores para comprender toda esta problemática, comprender qué significa acoso también, que es algo bien importante. Eh, hay que hacerlo a través de las redes sociales propias nuestras, talleres, conversatorios, ¿no? También, de vuelta, el observatorio juega un rol muy importante en términos de conocer la problemática, conocer qué cosa es lo que angustia a la gente, conocer cómo podemos empoderar a todos aquellos y aquellos que se sienten acosados y maltratados. Creo que eso es algo fundamental. En términos ya de acusación, hay que potencializar muchísimo el comité ahorita no recuerdo, de hostigamiento de la facultad, que debería estar vinculado al comité de hostigamiento de la universidad para acompañar las personas las mujeres sobre todo, que han sido acosadas, para plantear sus quejas y se logre justicia, ¿no? Digamos, es un problema también de acompañamiento, que la persona acosada no sienta miedo de quejarse y plantear lo que ocurrió o lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos, es cambiar toda nuestra cultura del miedo a una cultura de poderse enfrentar a este problema tan atroz que le ha hecho la vida chica, ha destruido psicológicamente a muchísimas mujeres. Profesor, hay un tema que me gustaría abordar también en esta entrevista acerca del último debate que hubo de la tercera estudiantil. Bueno, una persona que estaba viendo esta entrevista, Rolando Saavedra, hizo un comentario en el chat acerca de que el personero de su actual lista, el profesor Carlos Carcelén, que también lo conozco personalmente,
fue expulsado, según sus propias palabras, de Ricardo Palma por acosar sexualmente a una menor de edad. Según también lo que dice Rolando Saavedra, esto es algo que los docentes de historia saben y también los docentes de Ricardo Palma saben. ¿Usted tendría algo que decir frente a su comentario? Yo creo que no hay que blindar a nadie, que eso quede claro. Lo que hay que hacer es pedir la evidencia para acusar, ¿no? O sea, uno tiene que tener la evidencia para decir qué es lo que ocurrió y lo que no ocurrió, ¿no? De lo que yo he sido informado, no hay un file en la Ricardo Palma del caso que tú has mencionado, pero siempre es bueno no blindar a nadie. Nadie va a estar protegido en mi decanato, y cualquier cosa de este índole tiene que uno ser duro. Ok, profesor. Con esta pregunta acabaríamos la entrevista del día de hoy, realizada en la lista crítica de acción, liderada por el profesor Cristóbal Jodín. Esperamos que este contenido ofrecido pueda ser útil para todos los estudiantes, especialmente de historia, a elegir un voto consciente, ¿no?, en las elecciones que vienen el día lunes. ¿Le gustaría decir algunas palabras, profesor, para culminar esta entrevista? No, muchísimas gracias por las preguntas. Creo que es siempre importante decir lo que uno cree y lo que uno quiere hacer para mejorar nuestra facultad. Y más bien agradezco al CEGIS por la oportunidad que me ha ofrecido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, más bien. Muchas gracias a todos. Es una próxima oportunidad.